velocidad Eso, describir el movimiento es dar las leyes del movimiento, la posición, la velocidad, la aceleración en función del tiempo. Y para llegar a eso, ¿qué hicimos? ¿Te acordás en el oscilador de masa y resorte? ¿De dónde partimos? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿No se acuerdan de dónde partimos? Ahí les digo dónde partimos. Vamos acá. ¿De dónde partimos? Miren lo que está dibujado ahí. Del diagrama de cuerpo libre. Entonces, por ejemplo, aislemos la partícula y las fuerzas que actúan son el peso y la tensión de la cuerda, ¿no? Entonces, pensemos en dos ejes, uno en la dirección, el eje Y en la dirección del hilo, y el eje X acá, tangente a la trayectoria circular. Entonces, vemos que el eje, la tensión está en la dirección del eje Y el peso lo podemos descomponer en dos componentes, una tangencial, podríamos decir, y una normal. Bueno, este ángulo θ que está apartado el péndulo de la posición de equilibrio, acá sería este, el seno del ángulo es cateto opuesto, que es la P tangencial, sobre la hipotenusa, que es P, de ahí sale que la P tangencial es P por el seno del ángulo. A esta altura del partido y de las clases, ustedes esto ya lo manejan mejor que yo, que fueron las primeras cosas que se hicieron en su momento al comenzar las clases, con la descomposición de las fuerzas en sus componentes coplanares o rectangulares. Entonces, como P total es la fuerza resultante y como el peso es M por G, la fuerza resultante, si la hacemos en el eje X, no está dibujado el eje X, pero el eje X le decía que es este que está acá, que es el que está tangente acá a la trayectoria circular, es este. La sumatoria de la fuerza X, fíjense que tengo menos PT, ¿no? Menos MG por el seno del ángulo. O sea, es P por el seno del ángulo menos MG por el seno del ángulo. ¿Por qué menos? Porque apunta para la izquierda y el eje X está apuntando para la derecha, no está dibujado. Entonces, sabemos que la sumatoria de fuerzas en X también es igual a masa por aceleración. Y si ponemos M por G seno del ángulo igual a masa por aceleración, la aceleración va a ser G por el seno del ángulo, ¿no? Entonces, si observamos la figura y el seno del ángulo, lo podemos expresar como, si esto lo pensamos como un triángulo, como X sobre L, ¿no? Entonces, como el ángulo es pequeño, vamos a usar la siguiente aproximación, es decir, supónganse que tiene un ángulo de 10 grados. Si ustedes hacen el seno de 10 grados, o calculan los 10 grados, lo pasan a radianes, van a ver que les da igual. Es decir que aproximamos. ¿Por qué ustedes lo dirán, pero ¿qué está haciendo ¿por qué lo aproxima? La aproximación se hace para que cumpla con un movimiento armónico simple. ¿Por qué? Vuelvo un cachito para atrás. ¿Cuál es la fuerza recuperadora acá? ¿Qué les parece? ¿Cuál sería la fuerza restauradora o recuperadora? En el caso del resorte con masa era la fuerza elástica, que trataba de llevarlo a la posición de equilibrio. ¿Cuál es la que trata de llevarlo a la posición de equilibrio acá? Eso es usted. El P sub T, ¿no? La componente del peso, esta. Es decir, yo lo aparté, esto se vuelve para acá porque está esta componente del peso que la lleva para acá. Esa sería mi fuerza restauradora. ¿Qué característica tenía el movimiento armónico simple? Que la fuerza era directamente proporcional al desplazamiento. Como ustedes pueden ver, la fuerza, que es esta, no es directamente proporcional al desplazamiento. Acá estaríamos hablando de un desplazamiento angular, sino que es proporcional al seno del desplazamiento. Entonces, para hacerlo proporcional al desplazamiento es que hacemos la aproximación del seno del ángulo igual al ángulo en radianes. Si ustedes recuerdan la definición de ángulos en radianes, es el arco sobre el radio. Vuelvo a la figura, el arco es X y el radio es la longitud del hilo. Entonces nos queda X sobre L. Volvemos a las expresiones, menos mg seno del ángulo igual a m por a. Si en lugar de poner seno del ángulo pongo X sobre L, acá fíjense que
Acá hay un error. Es menos G por X sobre L. Acá falta la barra. Ahí, oh no. Perdón. Ahí vamos. Ahí. Ahí está. Sobre L igual a, vamos a guardar esto. Entonces me queda G sobre L por X igual a la aceleración. Entonces acá vemos que la aceleración también es proporcional directamente al desplazamiento, ¿no? Entonces, ¿recuerdan? En el caso del resorte la aceleración era omega cuadrado por X. Entonces, ¿quién es mi omega cuadrado ahora? Mi omega cuadrado es G sobre L. O sea que omega es la raíz de G sobre L. ¿Ven que en el caso del resorte era raíz de K sobre M? Acá la raíz de G sobre L. Entonces, como omega es 2pi frecuencia o 2pi periodo, podemos sacar el periodo de oscilación del péndulo o la frecuencia, que es 2pi por la raíz de L sobre G. Es importantísimo esto. ¿Por qué es importantísimo? ¿Qué me está diciendo esto? ¿De quién depende el periodo? De L. ¿Y de quién más? Ahí está escrito, ¿de quién más? ¿Qué De otra G. cosa ves? De G. Porque G no es constante, G va variando, ¿no? Es decir, no es lo mismo la aceleración de la gravedad en Rosario que en Tierra del Fuego. O en, qué sé yo, o en una montaña, ¿no? O, no sé, en Europa, en Asia, en África, en Oceanía, no sé. Es diferente, G va cambiando. Entonces, fíjense que esto les va a permitir poder, por ejemplo, determinar experimentalmente la aceleración de la gravedad del lugar. Es decir, ustedes podrían determinar cuál es la aceleración de la gravedad en Rosario, en el departamento, en la casa donde ustedes viven. ¿Qué hacen? Cuelgan un hilo, con una bolita lo ponen a oscilar. El periodo lo miden con el cronómetro. La longitud del hilo lo miden con una regla. Y saben cuál es la aceleración de la gravedad del lugar en ese momento. Yo lo digo así sencillamente, pero que en realidad es eso lo que hay que medir. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Una cosa importante, fíjense que el periodo de oscilación no depende de la masa de la bolita que oscila. Esto, ¿qué quiere decir? Que yo puedo tener una bolita de acero, una bolita de madera, una bolita de papel, una bolita de telgopor, y el periodo no depende ni del material ni de la masa de la bolita. Entonces es independiente de la masa que oscila, ¿no? Qué cosa notable. Bueno, entonces es así. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? No estoy mirando el chat, así que no sé si hizo alguien alguna pregunta en el chat. No, no, yo estoy viendo el chat y no, no hay dudas. Profe, Ah, necesito una dale. duda. Yo ¿Te pudiste Fórmula. conectar? sí, 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 volví. Estoy complicado. Perdón, seguí yo. Sí, ¿qué preguntabas? Perdón. Sí, si estas fórmulas son aplicables para cualquier ángulo y las anteriores, porque las anteriores decían que era para un ángulo pequeño, ¿no es cierto? Sí, para ángulos pequeños es esta deducción. No me sirve para ángulos grandes. Pero, ¿Sale? claro, pero mi pregunta era si es para menores a 15 15 grados. o No, mayores. no, menores. ¿Por qué dije Ah, mayores listo, antes? A gracias. ver, espérate. No, Por no, acá. yo no, no me había quedado claro. Está bien, gracias. Menor, dice. No, digo, no, porque por las dudas a lo mejor la decía mayor, lo teníamos que arreglar. Perfecto. Menores a 15 grados, más o menos. Entonces ahí se cumple con que es un movimiento armónico simple. Pero además, el tema de que es un movimiento, el periodo no depende de la partícula, puede ser, claro, ustedes me dirán, no, pero si yo pongo a oscilar una bolita del telgopor y pongo a oscilar una bolita de acero, el telgopor no va a oscilar como la bolita de acero. Y estamos de acuerdo. ¿Por qué no? Porque ahí es importante el rozamiento con el aire. Estamos pensando que la oscilación del péndulo es en el vacío. Entonces no hay ninguna fuerza de rozamiento que esté impidiendo la oscilación.
Bueno, a partir de ahí podemos hablar de lo que significa las leyes del isocronismo, me pasé, perdón, del péndulo, en donde las expresiones del periodo y la frecuencia del péndulo sugieren que estas magnitudes dependen, como dijimos recién, ¿de qué? De la longitud del hilo y de la aceleración de la gravedad. El período del péndulo, como dijimos recién, es independiente de la masa pendular. Cualquiera sea el valor de la masa pendular, el período será constante. Obviamente, para una misma longitud del hilo y un mismo lugar de la Tierra. Si yo me cambio de lugar de la Tierra y cambio la longitud del hilo, obviamente que va a cambiar. El período de un péndulo es independiente de la amplitud. Otra cosa que no les dije, de la amplitud. Esto es cierto para ángulos, sí se los dije, perdón, para ángulos máximos de oscilación menores a 15 grados. Para algunos ángulos mayores, la aproximación presenta diferencias mayores al 1%. Entonces va a depender del tipo de problema que haga, si yo lo considero eso o no. Si en un mismo lugar de la Tierra, estoy diciendo donde la aceleración de la gravedad es constante, se miden los periodos de dos péndulos de diferentes longitudes, L1 y L2, tendré que el periodo del péndulo 1 va a ser 2pi por la raíz de L1 sobre G. El del péndulo 2, porque le cambié la longitud, va a ser 2pi por la raíz de L2 sobre G. Dividiendo miembro a miembro, T1 es a T2, como la raíz de L1 es a la raíz de L2. Los periodos de oscilación de dos péndulos de diferentes longitudes en un mismo lugar de la Tierra son entre sí como la raíz cuadrada de sus longitudes respectivas. Bueno, simplemente es una característica. Si a un mismo péndulo se le miden los periodos de oscilación en dos puntos, de ahora cambiemos, antes que cambiamos la longitud del hilo, ahora cambiemos la aceleración de la gravedad, nos vamos a los lugares diferentes. Bueno, uno puede expresar los periodos de oscilación donde L es constante, están entre sí vinculados como la raíz cuadrada de las recíprocas de las aceleraciones. T1 es a T2, raíz de G2 sobre G1. Fíjense acá, T1 es a T2 como la raíz de L1 de L2. Acá no son los recíprocos, sino que son directamente los que corresponden. Bien. Bien, ahí pusimos un problema para aplicar eso. Ajá. Bueno. Es muy sencillo. Dice, bueno, en la Tierra cierto péndulo simple tiene un periodo de 1,6 segundos. Entonces, ¿qué periodo tendrá en Marte? Donde G es igual a 3,71 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, ya teniendo el desarrollo que vimos recién, que teníamos el mismo péndulo, pero oscilando en lugares que tengan distinta aceleración de la gravedad, aplico entonces la ecuación que sacamos recién. Tengo la relación de los periodos es igual a la raíz de las aceleraciones de la gravedad. Bueno, ahí despejamos entonces. Acá lo único importante es ponernos de acuerdo en cuál tomamos 1 y cuál 2. En esta resolución, fíjense que para G1 vamos a considerar para el péndulo 1, el que está en la Tierra. Entonces consideramos T1 con el periodo de 1,6 segundos, que es el que tiene la Tierra, y G1 da 9,8, que es la aceleración de la gravedad en la Tierra, obviamente. Entonces llamamos al péndulo 2, al que tiene el periodo T2 que vamos a calcular, y la aceleración de la gravedad G2 es la de Marte, es la que me da acá el enunciado. Reemplazamos entonces, me quedaría entonces T1 es igual a la raíz de G1 sobre G2, y bueno, es igual a 1,6 segundos por la raíz de 9,8 sobre 3,71, resolviendo me da 2,6 segundos. Bueno, un ejemplo de aplicación de esto de los péndulos, podemos hacer lo mismo, digamos, para calcular teniendo otra constante de la gravedad, o como está la otra ecuación, con distintas relaciones de longitudes de péndulos. Bien, Fe.
Sí, te pueden dar también un problema que diga, por ejemplo, en cierto planeta, un péndulo de X periodo tiene X longitud, calcule la gravedad en ese planeta. claro. Sí, sí. Seguro, sí. Una cosa importante, que acá estamos mostrando el isocronismo del péndulo, las leyes del isocronismo, pero en realidad no es para que se aprendan estas expresiones recuadradas que están ahí, porque si ustedes recuerdan cuál es la expresión del período del péndulo, que es 2 pi por la raíz de L sobre G, bueno, verán, digamos, si cambio la longitud, cambio G, después dividiendo miembro a miembro pueden obtener las leyes, digamos. No son fórmulas diferentes, una sola que es la del período, no sé si me explico. ¿Sí? Ujú. Bueno, vamos a hablar un poquitito de resonancia y oscilaciones forzadas. Y acá viene un poco lo que les dije hace un ratito cuando Alejandro nombró frecuencia natural de oscilación, ¿no? El omega raíz de K sobre M es la frecuencia natural de oscilación, en el péndulo la raíz de L sobre G, ¿no? Entonces, vamos a tratar de hacer una deducción sencillita del sistema masa-resorte, para luego ver una serie de casos en los cuales el fenómeno está presente en la vida real. Por ejemplo, en la comunicación entre insectos, como los mosquitos, al sintonizarse la frecuencia del aleteo de las hembras con las frecuencias naturales de las antenas de los machos, durante la ocurrencia de un sismo también, cuando la frecuencia de este coincide con alguna de las frecuencias naturales de los edificios, en la vibración de las ventanas, cuando las notas musicales coinciden con alguno de los modos de vibración de estas, en el diseño de los autos, para evitar que las frecuencias del motor provoquen vibraciones indeseables en sus partes y en el cuerpo humano, sujeto a vibraciones en ciertas situaciones de la vida laboral. Fíjense cuando se están con esos taladros en la calle que como vibran, bueno, ahí también, digamos, si esa frecuencia natural de vibración coincide con la frecuencia en la cual uno está haciendo el trabajo, puede causar daños de salud. Cuando nos hamacamos en una hamaca en una plaza, bueno, acá había puesto más adelante, si tenemos alguna clase presencial, podemos hacer un experimento para ilustrar el efecto de resonancia y hacer algunas mediciones. Ya a esta altura del año no vamos a tener clase presencial seguro. Bueno, vamos a la resonancia. Para ilustrar algunos de los aspectos más relevantes que tiene el fenómeno de resonancia, es un tema lindo, sencillo, depende de lo que avancemos. Es conveniente que desarrollemos un sistema sencillo como el de una masa atada a un resorte, que ya lo conocen, es el que venimos tratando del primer encuentro, que tiene una constante K. Y bueno, ¿por qué? Porque es sencillo este ejemplo. Entonces, acá aparece lo que dijo Alejandro hace un rato. Se tiene que la frecuencia angular con que en el estado estacionario se moverá la masa en un resorte horizontal o vertical es la raíz de K sobre M. Esa es la frecuencia natural de oscilación. Por eso le hacía mención cuando él dijo frecuencia natural. Entonces, ¿a qué llamamos frecuencia natural? La frecuencia con la que oscila, esa es la frecuencia natural. La frecuencia angular, o sea, omega, o la pulsación, no depende de la amplitud, sino solo de la constante del resorte y de la masa. Eso ya lo vimos hace un ratito. Entonces, tiene una sola frecuencia que adopta en forma espontánea cuando uno lo pone a oscilar libremente. Por ello se llama frecuencia natural del sistema. Sencillo hasta acá, ¿verdad? Ahora, analicemos el caso de un oscilador forzado. ¿Qué quiere decir forzado? Para ello vamos a aplicar sobre la masa otra fuerza más. F, esa F que está ahí abajo, o sea, no es que yo lo estiro, lo suelto y lo pongo a oscilar, sino que con el dedo, no lo suelto y lo hago oscilar poniéndole una fuerza que tendrá un carácter periódico con una amplitud, y que va a tener una frecuencia angular actuando en la dirección del eje del resorte. Una cosa que quería decirles y que no lo hemos demostrado es que si yo tengo el resorte en forma vertical,
pero oscilando libremente, la frecuencia de oscilación es la misma que si estuviera vertical. Entonces, para que se produzca la resonancia, ¿qué se requiere? De un sistema elástico que presente frecuencia natural de vibración. De una fuerza externa tiene que haber de tipo periódico que actúe sobre el sistema elástico, y de una coincidencia entre las dos frecuencias. ¿Se entendió? Es decir, ¿cuáles son las condiciones para que se genere la resonancia? ¿Qué tan factible es que este tipo de condiciones se presenten en la vida real? La respuesta a esta pregunta nos va a permitir ver un poco el campo de aplicación de este concepto y su gran capacidad explicativa para el entendimiento de una gran cantidad de fenómenos. La presencia de las fuerzas oscilantes, las frecuencias naturales y la resonancia. Entonces, a ver, para tener el fenómeno de resonancia necesito un sistema elástico, elástico quiere decir que vibre, que oscile, que tenga una frecuencia natural de vibración, al menos una. Hay otro sistema que tiene varias. Una fuerza externa que actúe sobre ese sistema y una coincidencia entre la frecuencia natural y la frecuencia de la fuerza externa. Entonces, pese a la apariencia de quietud del suelo que pisamos, de los edificios, de los puentes y de muchas otras estructuras arquitectónicas, en realidad están en continuo cambio y movimiento. Y un tipo especial del movimiento es el debido a las fuerzas mecánicas oscilantes. Basta un pequeño repaso mental para enumerar una gran cantidad de ellas. Los diversos sonidos ambientales son vibraciones de tipo mecánica, ya que son las variaciones periódicas de la presión del aire o de las cosas que nos rodean las que generan los sonidos. Los edificios en los que habitamos o en los que trabajamos son estructuras elásticas, que están vibrando permanentemente. ¿Por qué? Porque pasan autos, o hay ruidos, o producidos, o impulsos mecánicos producidos por quienes los habitan, al caminar, al bailar, al saltar, al correr, al mover muebles, etc. El viento también. El viento es otro, justamente. Respecto del viento, tengo la anécdota de que cuando se hizo, ¿saben lo que es el Chocón Cerro Colorado, no? Que allá en el sur, cuando van a Bariloche, se pasaba por ahí en ómnibus. Ahí se trae la energía eléctrica a través de esos cables de alta tensión que ustedes ven por los campos, ¿sí? En las torres. Bueno, cuando se construyeron esas torres, se construyeron y no se pensó en el viento, lo que dijo Alejandro recién. Entonces, ¿qué pasó? El viento empezó a soplar y la frecuencia de vibración coincidió con la frecuencia de vibración propia de los cables y las torres se vinieron abajo. Bueno, el suelo mismo en que nos movemos. ¿Por qué? Porque cuando un sistema entra en resonancia, adquiere la máxima amplitud. Un ejemplo clásico de resonancia, que ustedes lo han experimentado cuando eran chicos, seguro, cuando uno se amaca. Cuando uno se amaca, empieza amacándose, y cuando alcanza la máxima amplitud de oscilación. Y uno va moviéndose con las piernas, ¿no? Va haciendo fuerza con las piernas, de tal manera para agarrar cada vez mayor amplitud, y la mayor amplitud se logra cuando la frecuencia natural de oscilación de la hamaca coincide con la frecuencia impulsada por los pies, en ese caso por la fuerza externa. El suelo mismo experimenta movimiento oscilatorio todos los días. Si uno mira el reporte diario del Servicio Sismológico Nacional, son de pequeña magnitud, no lo alcanzamos a percibir. Pero, por ejemplo, el 21 de febrero al 11 de marzo del 2009, en México, que es una ciudad sometida a sismos, se reportaron 93 eventos sísmicos de magnitud mayor a 3 grados en la escala Richter, es decir, casi 3 movimientos oscilatorios del suelo por día, eso quiere decir. Las vibraciones, depende cómo sean esas oscilaciones, o se produce un desastre natural o no. Las vibraciones que parten del motor de los autos someten a todas las partes de un auto y a los ocupantes a continuas oscilaciones mecánicas. Entonces, todo el sistema amortiguadores tiende a que eso a uno no le afecta. Entonces, los taladros de mano, como les comentaba hace un rato, máquinas más potentes producen toda una variedad de vibraciones mecánicas.
Bueno, las fuerzas gravitatorias oscilan, como el fenómeno de las mareas, en que el nivel del mar sube y baja, acompasado con el movimiento periódico de la Luna, por ejemplo. Ahí tenemos otro movimiento oscilatorio. La elasticidad, ¿a qué llamamos elasticidad? A la propiedad que tienen los cuerpos de deformarse bajo la acción de fuerzas externas y de recuperar la forma una vez que desaparecen estas fuerzas, ¿no? Por eso decimos que en el caso de la fuerza atada, de un resorte atado a una masa, estamos en el límite elástico, en el rango elástico. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el resorte deja de aplicar esa fuerza, recupera su longitud original, no queda deformado, sino ya estaríamos en un periodo de deformación que se llama inelástico, y en el caso en que se deforma totalmente es plástico. Entonces, de recuperar la forma una vez que desaparecen estas fuerzas. Dentro de ciertos rangos, por supuesto, la deformación para todos los cuerpos es proporcional a la fuerza deformante aplicada. Por lo tanto, antes de alcanzar otra vez el estado de equilibrio, los cuerpos van a desarrollar un cierto número de oscilaciones, y cada cuerpo, dependiendo de la forma, de la masa, del material de que está hecho, así como de las restricciones a que está sometido, oscila con ciertas frecuencias propias, que se las denomina frecuencias naturales. Un sistema más resorte tiene una sola frecuencia natural de vibración. Una cuerda atada por los dos extremos presenta una cantidad infinita de frecuencias naturales. Todas ellas múltiplos de una frecuencia básica. ¿A qué me estoy refiriendo? A las cuerdas de una guitarra, por ejemplo, o las de un violín. Las placas de metal o de vidrio, las membranas de cuero, un bombo, presentan también frecuencias naturales. Un tambor, si bien no todas ellas son múltiplos de una frecuencia básica. Bueno, son ejemplos. Las estructuras como los puentes, esto Alejandro les puede dar una clase de esto, también presentan frecuencias naturales. Es más, entre esos ejemplos de los puentes, como estamos en un mundo de fuerzas oscilantes y además estamos rodeados de estructuras elásticas, ventanas, puentes, edificios, es factible, a veces, en muchos casos, la frecuencia de las fuerzas oscilantes coincida con alguna de las frecuencias naturales y provoca fenómenos de resonancia. Por ejemplo, cuando decenas o cientos de soldados marchan dando golpes rítmicos de frecuencia muy constante en el piso, al cruzar un puente, que es una estructura elástica con su propia frecuencia natural de vibración, en caso de que conserven su marcha compasada, se corre el peligro de que su frecuencia de golpeteo, aproximadamente de 1 Hz, coincida con alguna de las frecuencias naturales del puente. Hay que tener en cuenta, además, que la fuerza del golpe colectivo puede alcanzar magnitudes de decenas de miles de Newton, y para evitar el peligro es que las formaciones de soldados se les ordena romper la marcha cuando cruzan un puente. Hay una experiencia que cuando uno escucha música dentro de una habitación, algunas veces al aparecer sonidos de frecuencia muy baja, los vidrios de las ventanas empiezan a vibrar violentamente. Eso ocurre porque hay un fenómeno de resonancia, y si vibra mucho y la amplitud es grande, se puede romper, ¿no? La frecuencia de los sonidos graves coincide con alguna de las frecuencias naturales. No vamos a hacer cálculo de esto, simplemente lo que estamos mostrando es estos fenómenos de resonancia, ¿no? Bueno, los autos, el volante, la palanca de velocidad, los vidrios de la ventana, cuando al volante se le da un golpe se siente una vibración, el motor genera vibraciones que pueden coincidir con la frecuencia natural de vibración de alguna de las partes, y también sucede el fenómeno de resonancia. Entonces los diseñadores de carrocería tienen en cuenta esta fuente de vibraciones para que no se provoque esta coincidencia con la frecuencia natural de los componentes del automotor. El cuerpo humano también está conformado con estructuras elásticas, como son los huesos. Entonces, acá aparece la cuestión de medicina laboral, ¿no? Se debe cuidar que la frecuencia del golpeteo de máquinas, como el taladro que rompe las capas de pavimento, no coincida con la frecuencia natural, ya lo comenté hoy, de alguna de las partes de la estructura ósea. Cuando el cuerpo humano está sometido a vibraciones de baja frecuencia, se mueve como un todo, pero a frecuencias altas la respuesta del cuerpo es específica. Así, de 4 a 12 Hz, las caderas y los hombros comienzan a resonar entre 20 y 30 Hz.
Es el cráneo el que resuena a frecuencias más altas de 60 a 90 Hz, son los globos oculares lo que pueden entrar en resonancia, o sea que es grave, ¿no? Bueno, después está el caso de la cantante que dirige su voz a una copa de cristal, lo pasa un poquito más alto y bueno, y los mosquitos, como les había comentado hoy. Bueno, y el más destructivo es justamente un terremoto o un sismo, ¿no? Entonces, la conclusión de esto es que cuando la frecuencia de la fuerza externa coincide con la frecuencia natural, se produce el fenómeno de resonancia y la amplitud de las oscilaciones es máxima. Eso sería el fenómeno de resonancia. Esto es de nuevo hablar un poco más de lo mismo. Y vamos acá a una cuestión, salimos de resonancia y veamos qué pasa cuando uno conecta resortes en serie y en paralelo. ¿Qué significa en serie? En serie significa poner uno a continuación del otro. Si yo pongo un resorte, el de la izquierda, uno a continuación del otro, y tiro con una fuerza F, la distancia total, el delta X total, o la distancia total que se tira en esos resortes, va a depender de la constante que tiene cada resorte, y voy a tener que el resorte 1 se estirará a una distancia de 1, el resorte 2 una distancia de 2, la distancia total es de 1 más de 2, ¿no? Ahora esa distancia total va a ser la fuerza sobre un K equivalente. La distancia 1 va a ser la misma fuerza, ¿no? Pues si hacemos el diagrama del cuerpo libre, la misma fuerza la que se transmite, sobre K1, el D2 F total sobre K2, como la F es la misma, la simplificamos y fíjense lo que sale, que 1 sobre la recíproca de la constante equivalente es la suma de las recíprocos de ambas constantes. Si los conectamos en paralelo, observen que la fuerza total es la fuerza 1 más la fuerza 2, ¿no? La que hace el resorte 1 y la que hace el resorte 2. La fuerza que hace el resorte 1 es K1 por D. La que hace el resorte 2 es K2 por D. Es decir, ambos se van a estirar la misma distancia. Entonces, si sacamos D factor común, la fuerza total queda D por K1 más K2. La fuerza total sería D o X, como la quieran llamar, o delta X por el K equivalente. Simplificamos las D, el K equivalente es K1 más K2. Ahí al final hay un cuerpo de masa 2 kilos, del extremo de 2 resortes acoplados en paralelo, se da las constantes de los resortes, pregunta cuánto se estira cada resorte y cuál es la constante del resorte del sistema, y se les da los datos. Es aplicar esas ecuaciones y trabajar con eso. ¿Voy muy rápido? ¿Vamos? Bueno, a ver. Cuando empezamos la clase les mostré varios péndulos. El péndulo simple, que es la bolita atada al hilo. El péndulo cónico y el péndulo físico, que era el barco que estaba oscilando. ¿Qué es un péndulo físico? Un péndulo físico es un sólido en rotación alrededor de un eje fijo. Fíjense el pivote, si yo lo cuelgo de ahí lo pongo a oscilar, va y viene. Cuando lo separamos un ángulo phi de la posición de equilibrio y se suelta, sobre el sólido actúa el momento del peso, ¿no? Ese momento del peso que tiene signo contrario al desplazamiento, según, ¿se acuerdan? Momento de una fuerza, según el signo que uno tome, ¿no? Según el giro, si es en el sentido antihorario u horario. Entonces, como el sólido está colgado de un punto diferente al del centro de masa, oscila cuando se desplaza en la posición de equilibrio y recibe el nombre de péndulo físico. Entonces, dibujamos el peso en el centro de masa. Fíjense que con respecto al pivote genera un momento de fuerza. El momento de fuerza va a ser la fuerza por la distancia perpendicular que es esta, que sería D por el seno del ángulo, siendo D la distancia que hay entre el centro de masa y el pivote donde oscila. Si uno hace la sumatoria de torques, era I por alfa. Alfa es la aceleración angular,
sea que era la derivada segunda del ángulo girado respecto del tiempo 2 veces. Tau es el momento resultante de las fuerzas externas, alfa es la aceleración angular, e I es el momento de inercia. Acá entra a jugar el momento de inercia. Entonces, sumatoria de torque. ¿Quién hace torque? Vuelvo acá. La fuerza que hace torque, o momento de fuerza, es el peso. Es el peso por esta distancia. Sería mg por d seno del ángulo. ¿Por qué menos? Porque el giro sería en el sentido horario, si yo tomo como sentido antihorario el positivo. Entonces este me queda negativo, entonces me queda menos mgd seno del ángulo igual a I por alfa, m es la masa del cuerpo, g es la aceleración de la gravedad, d es la distancia del centro de masa al punto O, mg es la sola fuerza que actúa sobre el cuerpo, porque admitimos además que no hay rozamiento. Entonces, ¿qué pasa acá? Fíjense que planteamos la ecuación y el seno del ángulo, al igual que hicimos en el péndulo simple, para pequeñas oscilaciones, para pequeños ángulos apartados, lo aproximamos al ángulo en radianes, por eso que está puesto mg de phi. ¿Por qué esto? ¿Por qué vuelvo de nuevo a la aproximación que a lo mejor no quedó claro, o sí quedó claro, medio que se pueden perder? Para pequeñas oscilaciones, el seno del ángulo lo aproximamos al ángulo, para que nos quede proporcional al desplazamiento. ¿Qué desplazamiento en este caso? Al desplazamiento angular. Entonces, fíjense quién es todo esto. MGD lo llamo K, por ejemplo, entonces K por phi igual a I por alfa. Y esta ecuación es la ecuación diferencial que nosotros vimos al principio con el resorte el resorte y la masa que oscila. Entonces, mi omega cuadrado, acá está, este es el que multiplicaba a X, recuerdan K sobre M por X, recuerdan L sobre G por phi, acá es K sobre I por phi. Entonces el omega cuadrado aquí es K sobre I. Insisto en esto, el omega cuadrado para cada problema cambia. ¿Y de dónde sale todo esto? Sale, recuerden, en los tres casos hicimos lo mismo. Diagrama de cuerpo libre, sumatoria de fuerzas igual a M por A, en el caso del péndulo que oscilaba y del resorte y masa. Pero acá, como es un sólido rígido, hablamos de un torque recuperador, un momento de fuerza recuperador. De ahí sale que omega cuadrado K sobre I, omega la raíz de K sobre I, K lo había llamado MGD sobre I, bueno, omega es 2pi frecuencia, de ahí sacamos la frecuencia y también vamos a sacar el periodo. ¿Sí? Entonces, bueno, nada, esas serían las expresiones para el péndulo físico. Y llegamos al problema 1 que tiene que ver con esto. Bien. Bueno, el enunciado del problema lo leemos. Dice, un disco de radio R está articulado en el borde. Calcular el período para oscilaciones pequeñas y me da el dato de la inercia con respecto al centro de masa, que en este caso, bueno, es de un cilindro, que es 1/2 por la masa por el radio al cuadrado. Y esa inercia, ojo, que es con respecto al centro de masa. Y bueno, nosotros acá en estas ecuaciones, la inercia que necesitamos tener es la inercia con respecto al punto donde está el centro de giro. Entonces, bueno, para resolver, lo primero que vamos a necesitar es cuál es esa inercia con respecto al centro de giro. ¿Alguien se da cuenta cómo haríamos para calcularla? Bueno, a ver si. El teorema de Steiner. Muy bien, muy bien. Ajá, Justo, muy bien. exactamente. Bárbaro, con el teorema de Steiner entonces hacemos la inercia con respecto, le ponemos P, que es al punto de giro, va a ser la del centro de masa, que me da como dato el problema, 1/2 de la masa por el radio al cuadrado, más la masa por el radio al cuadrado. Ese radio me coincide en este caso con el radio del círculo, porque en realidad estoy
estoy teniendo ahí la distancia entre el centro de giro y el centro de masa del cuerpo que está haciendo o sea, haciendo de péndulo, digamos. Fíjense, Es el D que yo llamé antes, ¿no? claro, es Esa el D D, mayúscula. es la D mayúscula. En este caso particular es un cilindro, es un disco, y justo la distancia entre el centro de masa y el centro de giro es el radio, por eso me queda ese mr cuadrado. Si no sería el D que dijo recién Juan. Bueno, entonces ya tenemos, este ejercicio es analítico, digamos, no tenemos los valores numéricos, va a quedar expresado. Bueno, entonces si reemplazamos la ecuación del periodo, tenemos 2pi por la raíz de la inercia por g por r en este caso, que sería d, si ven la ecuación de arriba. Reemplazo donde dice inercia, pongo la suma que habíamos calculado recién. Arriba tengo un medio r cuadrado más 1 mr cuadrado, sería 3 medios mr cuadrado, así que lo reemplazo en esa ecuación. Por eso tengo 3 medios mr cuadrado, y abajo me quedó el m por g por r, que ya teníamos ahí en la ecuación. Entonces se va, la masa y la masa se simplifican, el cuadrado del radio se simplifica con el radio de abajo, y me queda expresado 2pi por la raíz de 3 por r sobre 2g. Fíjense que el resultado en este caso me da independiente de la masa del disco, ya que la masa se cancela. Bien, y vemos otro ejercicio, que en este caso tenemos dos péndulos. Si ven en la figura, tenemos un péndulo A y un péndulo B. Los dos tienen la misma longitud desde el centro de giro al centro de masa del punto, y los dos tienen la misma masa m, solo que uno la tiene que podemos que podemos considerar que está concentrada en un punto, y la otra la tiene ocupando una superficie, un volumen mucho más grande, y entonces no lo consideramos como una partícula. Ahora vamos a ver cómo tratamos a cada uno de estos péndulos. Bueno, dice, cada uno de los dos péndulos que se muestran en la figura consiste en una esfera sólida uniforme de masa m, sostenida por un cordón sin masa. No obstante, la esfera del punto A es muy pequeña, en tanto que la esfera del péndulo B es mucho más grande. Obtenga el período de cada péndulo para desplazamientos cortos. ¿Qué esfera tardará más en completar una aceleración? Bueno, si sacamos los periodos, vamos a darnos cuenta rápidamente de qué esfera tarda más en completar una aceleración. Bueno, por lo que venimos viendo, ¿qué modelo de péndulo se asemeja más a cada uno de estos dos péndulos, del A y el B? El A es un péndulo simple y el B es un péndulo físico. Muy bien, muy bien. ¿Y por qué decimos eso? Porque el péndulo A tiene una masa que se puede tomar como partícula y la masa del B no se puede tomar como partícula porque es mucho más grande. Perfecto, bueno, muy bien contestado. Bueno, como dijo el compañero, entonces vamos a considerar el péndulo A como simple y el B como físico. Entonces ponemos la ecuación del período para cada uno de ellos. Tenemos para el péndulo A, que es simple, 2pi por la raíz de L sobre G. Y para el caso del péndulo B, nos queda 2pi por la raíz de la inercia sobre la masa por G por el largo L de ese péndulo. Bueno, ahí nos quedan las dos ecuaciones, pero las podemos seguir trabajando porque hasta ahora no estaríamos en condiciones de responder la pregunta que nos están viendo: ¿qué esfera tarda más en completar una oscilación?
Bueno, fíjense, según lo que indica la figura, el radio al cual está trabajando este péndulo es L sobre 2. ¿Está bien? Según lo que está indicado en la figura, vemos que es eso. Calculamos entonces a partir de ese radio la inercia que va a tener el péndulo físico, o sea, el péndulo B, y también vamos a aplicar, como en el problema anterior, el teorema de Steiner o el teorema de ejes paralelos. Entonces vamos a hacer la inercia con respecto al centro de masa, esta es una esfera, más la masa por la distancia al cuadrado. ¿Está bien? Bueno, el dato de la inercia con respecto al centro de masa lo tenemos que tener. En este caso, consideren que es como que estuviera en el enunciado, porque nadie se va a acordar de ese valor, ninguno de nosotros se acuerda. Por lo menos yo hablo por mí, no sé, Juan. No, pero eso se les va a dar de dato. Se les va a dar de dato. Entonces, va a ser 2/5 por la masa por el radio al cuadrado, siempre de la esfera con respecto a su centro de masa. ¿Está bien? Bueno, sigo avanzando entonces, más el término que me da la distancia, va a ser la masa de la esfera por el L cuadrado, que es ese D cuadrado, en este caso es D cuadrado, es L cuadrado, digo. ¿Está bien? Entonces, reemplazamos, tenemos los 2/5 de m por el radio al cuadrado, que si se fijan, como dijimos recién, el radio de la esfera es L sobre 2. Entonces, donde dice R, pongo L sobre 2. Me quedaría L cuadrado sobre 4. ¿Está bien? Estamos reemplazando. Y seguimos sumando, más m por L cuadrado. Fíjense que me quedan los dos términos multiplicados por ml cuadrado. Entonces, tengo que hacer la cuenta en fracciones. Me quedaría 2 sobre 20 más, si bueno, hacemos denominador común 20, tendría 20 sobre 20. Por eso, sumando y simplificando, me queda 11 sobre 10 ml cuadrado. Y ahí, profe, podés sacar la masa y la L del denominador del péndulo B. Claro, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a reemplazar esta relación que tuvimos en la inercia, lo pongo en la ecuación del período que estaba antes. Entonces fíjense, donde dice inercia, ponemos 11 sobre 10 ml cuadrado. Y abajo me quedó mg por L. Bueno, acá podemos simplificar. La masa se va con la masa, el cuadrado del L se va con el L de abajo. Y me queda entonces 2pi por la raíz de 11 sobre 10 L sobre G. Y si se fijan, el período del péndulo A, del péndulo simple, tenía justo 2pi raíz de L sobre G. Entonces, por comparación, vemos ahí, me queda que el período de B es raíz de 11 sobre 10 por el período de A, que es 2pi O por la sea raíz. que la esfera que tarda más es la esfera B. Claro, porque Ajá. si resolvemos esa raíz, va a dar 1,05, ahí hay un pasito más. O sea, resolviendo ahí está, resolviendo esa raíz de 11 sobre 10 me da 1,05, bueno, es más largo el número, pero ya ahí vemos que me da que el de B es 1,05 por el de A, o sea, es más grande el periodo de oscilación del péndulo físico que el péndulo B. Profe, igual tampoco hace falta que se resuelva la raíz, porque ser una raíz de un número mayor que uno ya va a ser un número mayor Claro, que TDA, porque como se está multiplicando por justamente TDA. sí, sí, no es necesario resolverla, pero es como para tomar Ajá. un valor numérico nomás. Ujú. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Ninguna pregunta?
Por ahora no, profe. Por ahora no. Entonces, a ver. Espérate un cachito. Quiero ver si... voy aquí. Voy aquí. ¿Dónde están? Voy aquí. Guarden un segundo. Quería mostrarles un videíto que a ver, creo que acá. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí, profe, su voz se escucha con eco. Bueno, a ver la voz del video. If I have a tennis ball in my hand Escuchá. Sí, se escucha. and I Sí. drop the tennis ball from a certain height, give it no speed, and it will bounce back, then it can never bounce higher than where it started from. If it did, then we physicists would say that is a gross violation of the conservation of energy, and that is the holiest of all laws in physics. It cannot go higher. Suppose the object has a mass m and is a distance h from the floor. Here's the floor, here's the object, h. We associate with the position of that object an energy that has a name. We call that potential energy. And that potential energy is mgh. You already know what g is. Well, h is this distance in meters. So when the object is here on the floor, h is 0. So there is no potential energy. As the object goes down, it picks up speed. And we associate the speed energy, which we call kinetic energy. And the kinetic energy of an object with mass m is 1/2 mv squared. M is the mass, and v is the speed of that object. If the object goes down and it hits the floor, then the potential energy is 0, and all that energy is now converted to kinetic energy. Energy, we believe, is conserved. Now when it hits the floor, some of that kinetic energy... Estamos hablando de energía, ¿sí? Está hablando de un objeto que se encuentra a una cierta altura h, energía que está vinculada al péndulo, que ahora viene el péndulo, digamos, ¿no? Respecto del suelo, entonces que si la suelta tiene una energía potencial a medida que va descendiendo. Además repasan un poquitito lo que habían visto en trabajo y energía. La energía potencial va disminuyendo porque el h es ese cero. A medida que se acerca al suelo aumenta la velocidad y adquiere energía cinética, ¿sí? Si se conserva la energía, la cinética más la potencial es la mecánica y se va a mantener constante. may be converted into heat because of the compression. If it were a tennis ball, that would certainly happen. So in other words, when it bounces back, the total energy is no longer the full mgh, but is a little less, and so it won't bounce as high. Y si rebota y llega a una altura menor de la cual la soltamos, ¿eh? Entonces quiere decir que hay parte de la energía que se transformó en calor. There is no way that it could come up higher than h. Suppose it could come after one bounce up here. Well, that would solve the world energy problem. Because you simply sit down and you watch the ball game, and there goes the ball, higher, and the second one, it goes again higher. If it goes the first time higher, it will do that the second time. And so after an hour,
that thing is about a few thousand meters in the sky, and when it comes down on the floor, it has an enormous speed, great amount of kinetic energy, and so you got energy out of nothing. But there is no such thing in physics as a free lunch, so that's not going to happen. So the object can never go any higher than h. And with a tennis ball, there is also what we call the dissipation of heat when it hits the floor. Now, the situation is difficult with a pendulum, because a pendulum doesn't hit the floor, and so there is no heat loss because it doesn't hit the floor. So if you bring a pendulum at a certain distance above the ground, like this, and you let it swing, when it comes back here, it is almost exactly at that same height. Cannot be higher. That would be a violation of the conservation of energy. But since the air drag is so small, there is almost no damping. And in fact, when you saw the demonstration I just did, you may have noticed that you really didn't see this. It really kept going and it kept going. As long as you realize that if I release it from a certain location with zero speed, it can never, when it comes back, be higher than that location. This whole idea is behind demolishing buildings. With a building demolishing, you take a huge mass, you lift it up over a distance h, and then you put your target, which is your house or whatever it is, right at the bottom, when all this potential energy is being converted to kinetic energy, and so this object is hit with an enormous amount of energy in high speed, and you demolish thereby the wall. Here we have a glass plate. You better go out of the way because this is a dangerous experiment. This is a glass one. So if I bring this object exactly at that glass wall, and if I'm clever enough to let it go with zero speed, it could not break that glass. But if my hands shake a little, and if I give it a little push, then of course it can come back, and it may want to go higher than this, and that would mean I know you guys. Students love it when you class. That's why they pay such a high tuition at MIT. That's okay, just take that off. Now comes an experiment, which is emotionally the most difficult for me of this whole evening. I'm going to put my life on the line to show you that I'm really a believer of the conservation of energy. And you will see how I'm going to do that. I'm going to take the place of the glass, and I'm going to hold this object at my chin, and I cannot move any further back, so there's no cheating. I'm going to release it right from my chin. You realize, as you have just seen, that the slightest push, and this will be my last lecture, and no book signing afterwards. So I need your collaboration. When I count down from 3 to 0, no noise, no coughing, and I would even appreciate it if for those 3 seconds you would not even breathe.
And I have to tell you something. I couldn't sleep all night. I'm going to close my eyes. I don't want to see it. And I'm going to count down from 3 to 0. 3, 2, 1, 0. I normally, after this demonstration, tell the class, physics works and I'm still alive. And when an article was written about me in the New York Times a few years ago, on the second page of the New York Times is the wisdom of the day. And the wisdom of the day was, physics works and I'm still alive. Bueno, era la conservación de la energía. Espero que les haya gustado, ¿sí? Y bueno, justamente si lo suelto de una posición, cuando oscila y vuelve, ¿no? Ahí eso es un periodo, el tiempo completo en hacer una oscilación completa. Y no puede llegar más alto de ese lugar donde lo solté. Por eso le decía hoy, lo suelta, no lo tira. Si lo tira, obviamente que va a llegar más alto. ¿Se entiende esto? Sí, profe, porque si llega más alto se estaría quedando energía y la energía no se puede crear. Claro, y hubiera quedado estampado contra la pared el físico. ¿Tienen unos minutos más? ¿Tienen unos minutos más? Díganme con sinceridad, ¿eh? ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, entonces, a ver, les voy a poner ahora para compartir otra cosa. Aguarden. Que es el mismo tipo, pero... Vamos. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, sí se ve. Vamos a ver si se oye. ¿Se oye? A ver. Sí, se escucha bien. Vamos con el periodo del péndulo. And then a 10 degrees amplitude. And I'm going to measure 10 periods, not one. Some of you may think, well, isn't that a waste of time to do 10 periods if you can get away with one? You will very quickly see why it is 10. You will see that. So the 10p is then going to be some number, plus or minus, my own inability, which is my 0.2 seconds reaction. I can't change that. And so then I do it at 10 degrees, and then we get again 10t. We get the number, and then we get again plus or minus 0.2 seconds. And I'm going to demonstrate to you that within the uncertainty of the measurements, that I get the same numbers in all three cases, within the uncertainty. So, if you're ready for that, you see here the timer. All of you can see. And here Es un experimento que ustedes lo pueden hacer en su casa. Necesitan un hilo, una bolita y el cronómetro lo tienen directamente en el celular. And I have two marks on the floor here. If I hold the bulb here, then it is 5 degrees. This is 5 degrees. And when I hold the bulb here, it is 10 degrees. Timing is not easy. The best way to do it is to start the timing when Eso es importante, cómo establezco la sincronización de tal manera que cuando empieza a oscilar el reloj se ponga en funcionamiento. the pendulum comes to a stop that is rather well defined. And then you let it swing 10 times, and then when it comes to a stop, you stop it. And it would help me if you would count how many oscillations we have made. Because then I don't have to look at it. All I have to do is when I come close to 10, I have to watch for the moment of stopping
and then I will end it. So, we'll do this first at 5 degrees. I'm going to start it when it comes here. Yeah! Okay, now you count. You're doing very well. You're going to pass this course. .7. So that becomes that T. That means this whole equation now has to be divided by 10. And now you will see why I measure 10 oscillations. So T is going to be 4.57 plus or minus 0.2 divided by 10. That is plus or minus 0.02 seconds. And you see, comfortably within the prediction. So maybe my reaction time is a little better than 0.2 seconds. Don't count on it because you haven't seen the rest yet. So, now 10 degrees. That moment is crucial. That moment is crucial. That's where you can lose 0.4 of a second and then you look like an idiot in front of the students. Lo hizo con 5 grados y le dio las 10 oscilaciones 45,7. Ahora lo hizo con 10 grados y le dio 45,8. ¿No? Fíjense. Y el 0,02 segundos es la incerteza que pone de acuerdo a su tiempo de reacción. Ahora le va a cambiar la masa. And the way that I'm going to do that is prominently demonstrated on the cover of my book. Yes, I'm going to hang on that pendulum. Se va a poner el de masa. Demonstration. First of all, it is painful. It really is. Second, the timing is tricky. Because when you look at the pendulum and when you see it stand still, you know, that's really well defined, plus or minus 0.1 second. When you are swinging yourself, however, then you can only do it by sensing the moment that you think you stand still. And that's what I will do. And then you will do the counting. And this is very unpleasant. It is. Oh, there's something else I haven't told you. If you're a good physicist, you will say, if you're going to sit on that bulb,
then effectively you bring the mass of the bob up, and so the length of the pendulum will shorten, and so you get a shorter period. And I know that too. Therefore, I will have to stretch my body so that when it is here, that it is almost completely parallel to the floor. If I don't do that, I will not be able to convince you that the period is independent of the mass. And that makes it very difficult for me. So I will start it at some moment, you will see when, and then you do the counting. Are you ready? Okay. Yeah! You count! This happens sometimes. And in fact, nobody knows why. Have to start all over. I did not stop it, I really didn't. Oh, it's still counting? Okay, I have enough energy to give it one more attempt, but not to give it two more attempts. Okay. You ready? Okay. Oh, this really hurts. Can't you count a little faster? T with Walter Lewin. What is it? 45.9 plus or minus 0.2. Period is 4.59 plus or minus 0.02. I told you, physics works. Bueno, la física funciona, el periodo es independiente de la masa, como queda comprobado, ya sea con la bola o Walter Levin ahí amacándose en el péndulo. Así que bueno, no, queríamos mostrarle un poquito eso, como para que, bien lo dijimos, la expresión aparece, pero bueno, ahí está medido y realmente es independiente de la masa. Así que bueno. No sé si hay alguna pregunta quieren hacer. ¿No? ¿Nada? ¿Nada? O la tienen muy clara o no entendieron nada. Sí, puede ser. No, se entendió
Todo bien. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, la verdad que nos gustaría estar más horas, más tiempo, pero bueno, acá llegamos al final con el taller, que era el lunes pasado y este lunes. Espero que lo hayan disfrutado. Cualquier duda tienen nuestros correos, estamos a disposición. Si quieren que revisemos algo, que veamos algo, nos lo dicen y bueno, y nada, ¿no? Sí, sí, agradecerle a todos, sobre todo a ustedes que se quedaron hasta el final. Igual, bueno, a todos Sí, les sí, vamos a pasar el video y el sí, material. sí. Pero bueno, queríamos cerrar un poquito con este video, que es un personaje, el físico del MIT, del Massachusetts, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que tuve la oportunidad de estar ahí, no con él, sino con otra persona ahí en esa aula, y con esas pizzas que no largan polvillo ni nada. La verdad que era un placer. Y bueno, queríamos compartirles este video que está en la red, digamos, ¿no? Así que si quieren le pasamos el link después si alguno lo quiere volver a ver. Pero bueno, qué sé yo, era un poco descontracturante en el sentido de que, bueno, pues se cuelga él, el personaje que es, y bueno, muestra que es el periodo independiente la masa. Así que bueno, gracias por escucharnos, por estar atentos y bueno, todo lo que podamos ser de ayuda, como dijo Alejandro recién, estamos a disposición. Gracias, chicos. Bueno, gracias a todos. Nos Gracias. vemos. Nos vemos. Chau, Gracias a chau. ustedes, Hasta profe. Chau, luego. chicos. Nos vemos. Gracias. Ahí quedamos, Juan. Ahí está, ahí detuve la grabación. Yo lo había puesto a grabar. Vos lo grabaste también, porque cuando te desconectaste no sé si se quedó grabando o no. Y no, la última parte no quedó grabando.